Sin lugar a dudas, el terreno que Satanás está atacando con más fuerza y más continuamente en este tiempo es nuestra confianza en la Escritura, es nuestra confiabilidad en la Biblia. Hoy en día la batalla por la Biblia se extiende a lo largo y a lo ancho y se pelea ferozmente en muchos frentes, en la casa, en el trabajo, en la escuela. En muchos lugares se pelea por la Biblia. Ahora, nosotros sabemos que, por supuesto, la palabra de Dios va a resistir a cualquier ataque que haya contra su veracidad, que tenga contra su autoridad final. Porque Isaías 40, versículo 8, y 1 de Pedro 1:25 nos dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre, no permanece solo por unos días, permanece eternamente, está fijada en el cielo. Y ningún ataque va a poder comprometer la palabra, la veracidad y la autoridad final de la Biblia. Thomas Watson dijo una vez, y escuchen las palabras, él dijo: el diablo y sus agentes han estado soplando a la luz de la Escritura, pero nunca pudieron prevalecer para apagarla, lo cual es una señal clara de que fue iluminada desde el cielo. La Biblia fue iluminada desde el cielo, es de origen divino y prevalece para siempre, incluso contra los ataques feroces del diablo y sus agentes. Sin embargo, Satanás y sus secuaces son persistentes y buscan descarrilar a cualquier creyente cuya fe sea frágil, e incluso tratan de disuadir a los incrédulos en cuanto a considerar las afirmaciones de la Biblia como verdaderas. Este ha sido el modus operandi, esta ha sido la manera en que Satanás ha trabajado desde el principio, incluso desde el huerto del Edén, comprometiendo o tratando de comprometer la integridad de la palabra de Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho?, preguntó Satanás. Y ese ha sido el ataque persistente desde el principio. Ahora, para hacer que sus ataques sean más sutiles, para hacer que sus ataques sean más efectivos, las fuerzas del mal se disfrazan, dice 2 de Corintios 11, como ángel de luz y ministros de justicia. Noten lo que dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Dónde se disfrazan como apóstoles de Cristo? En la comunidad creyente, dentro de la comunidad. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, sus agentes, sus secuaces se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, Satanás es persistente y busca descarrilarnos, y la manera en que los hace es vistiéndose, disfrazándose como ángel de luz. Es muy sutil Satanás. Es por eso que los ataques más peligrosos contra la Escritura provienen no desde afuera de la iglesia, provienen desde adentro de la iglesia. Es ahí donde Satanás se disfraza como ángel de luz. Y la confianza en la Escritura ha sido cuestionada y negada casi de manera rutinaria por críticos en la iglesia que se cuelan como terroristas espirituales y dejan a su paso una estela de destrucción, constantemente tratando de comprometer la integridad de las Escrituras. Estos terroristas espirituales, los cuales la Biblia identifica como lobos vestidos de ovejas, son la amenaza más grande que hay en la iglesia. Esa es la amenaza más grande que hay en la iglesia, es la amenaza más grande que hay para la iglesia, y es por eso que se debe evitar a estos hombres y se los debe exponer a toda costa.
Cuando hay lobos dentro de la congregación, la iglesia hace bien en exponerlos. La iglesia hace bien en evitarlos a toda costa, porque están representando a su padre Satanás. Por esta razón, Pablo provee una descripción detallada de estos hombres, de estos impostores espirituales, en 2 de Timoteo capítulo 3. Acompáñenme a 2 de Timoteo capítulo 3. Pablo sabía, y Pablo ya había anteriormente en Hechos capítulo 20, él ya había advertido de que en los postreros días se iban a levantar hombres. Versículo, lo leo para que lo sepan, dice Hechos 20:29, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, impostores espirituales, hombres malignos que no perdonarán al rebaño. Esa es la amenaza más grande para la iglesia. No viene de afuera, viene de adentro. Y Pablo era consciente de esto, que se iban a levantar hombres. Por eso en 2 de Timoteo 3, él da una descripción detallada de estos hombres, para que nosotros sepamos cómo evitarlos, cómo identificarlos y cómo exponerlos a toda costa. Noten, 2 de Timoteo 3, versículo 1, dice, también debes saber esto, Pablo le está escribiendo a su hijo en la fe Timoteo, que en los postreros días, dice, vendrán tiempos peligrosos. Y noten que los tiempos se identifican en base a hombres, no en base a la cultura. Dice, porque habrá hombres. Los tiempos son malos porque habrán hombres, dice, amadores de sí mismos. Y acá empiezan los detalles. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobediente a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, algo que Pablo dijo en 2 de Corintios 11, disfrazarán como ángeles de luz, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué? Evita, expone, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos hombres resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pablo nos da una descripción detallada de estos impostores espirituales que se cuelan en la congregación de los verdaderos creyentes, para que los evitemos. Pero lo que me llama la atención es que unos versículos más tarde, en este mismo capítulo, Pablo complementa esta descripción con una declaración determinante sobre la Biblia. Complementa esta descripción detallada de estos impostores con una declaración determinante, contundente, rotunda sobre la naturaleza de la Biblia. Y la pregunta es, ¿por qué lo hace? ¿Por qué Pablo complementa la descripción de los impostores con una declaración determinante sobre la Biblia? ¿Por qué Pablo hace eso? Y yo creo que Pablo lo hace porque él sabe que el mundo en el que habitamos no nos ayuda a creer en la verdad que está manifiesta en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Pablo es consciente que el mundo no nos ayuda a confiar en la veracidad, la integridad y la autoridad final de la palabra, y por eso complementa su testimonio de esta manera. Y él dice lo siguiente, toda la escritura, y este va a ser el pasaje de esta mañana, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra. Ahora, es interesante también que cuando uno lee el contexto, Timoteo ya sabía sobre la naturaleza de la Biblia. Timoteo ya era consciente de lo que era la Biblia, lo que hace la Biblia y cuál es el resultado de la Biblia. De hecho, noten unos versículos antes, versículo 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Timoteo ya era consciente del poder, de la veracidad, de la integridad, de la autoridad que tiene la Biblia. Pero Pablo, así y todo, le da esta declaración contundente sobre la naturaleza de la Biblia, porque Pablo quiere que la confianza de Timoteo en la Escritura sea incluso más profunda de lo que ya era. Y ese es el punto. Hermanos, es posible que nosotros sepamos mucho sobre la palabra de Dios. Es posible que nosotros seamos muy leídos en la Escritura, que hayamos tomado muchos cursos sobre la Biblia, pero siempre hacemos bien en volver a reflexionar sobre su naturaleza, porque el ataque contra la Biblia es implacable y el mundo no nos está ayudando en lo más mínimo a confiar en ella. Lo más mínimo. Todo el tiempo, en diferentes frentes, a lo largo y a lo ancho, el mundo quiere socavar la integridad de la palabra de Dios. Entonces, por más que sepamos de la Biblia, siempre hace bien volver a los rudimentos y reflexionar sobre la naturaleza preciosa de la palabra de Dios. Y eso es lo que quiero hacer con ustedes esta mañana. Porque aquí en este pasaje Pablo da 3 descripciones de la naturaleza de la Biblia. 3 características de la naturaleza de la Biblia que no podemos pasar por alto, que no podemos obviar y que nos hace bien a nuestra alma, si queremos agradar a Dios. Así que vamos a orar, leer el pasaje y orar una vez más. Dice la palabra de Dios, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Esta palabra en la cual nos has dado para nuestro bien y para tu exaltación. Padre, rogamos que ahora mismo, a través de esta palabra hermosa, preciosa, sin igual, hables a nuestro corazón. Y nos hagas confiar incluso más en ella. Porque en tu palabra hay libertad. Porque en tu palabra hay edificación a nuestra alma. Porque en tu palabra, Padre, encontramos tu voluntad. Habla a nuestro corazón esta mañana. Y ayúdanos a atesorar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En primer lugar, si están tomando notas, Pablo define la naturaleza única de la Biblia. La naturaleza única de la Biblia. Eso es lo que Pablo define. Pablo no gasta palabras y lo primero que dice, nota en versículo 16 de 2 Timoteo 3, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Hasta ahí llegamos. Toda la escritura es inspirada por Dios. En tan solo 3 palabras en el texto original, Pablo articula acá la doctrina de la inspiración plenaria y verbal de la Biblia. Con tan solo 3 palabras es suficiente para Pablo articular la doctrina de la inspiración plenaria y verbal de la Biblia. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que Dios generó la creación de una revelación perfectamente escrita en todo sentido. Dios generó la creación de una revelación divina perfectamente escrita en todo sentido. Eso es lo que quiero decir con la doctrina de la inspiración verbal y plenaria de la Biblia. O sea,
no hay ninguna parte y no hay ninguna palabra de la Biblia que Dios no haya supervisado de manera infalible. Supervisó la creación de la Escritura, el origen de la Escritura, y no hay ninguna parte o palabra de la Biblia que Él no haya supervisado. La Biblia es todo lo que Dios quiso que fuera. ¿Entendemos eso? La Biblia es todo lo que Dios quiso que fuera. Por tanto, la inspiración se extiende tanto a las palabras como a todas las partes de la Biblia. Y con eso queremos decir la doctrina verbal y plenaria de la inspiración de la Biblia. Se extiende tanto a las palabras, es decir, es verbal, y se extiende a todas las partes, es plenaria, afecta a todas las partes de la Biblia. Ahora, en el texto original, la palabra toda también se puede traducir como cada, como cada. Cada escritura es inspirada por Dios. Déjenme darles un ejemplo de esto. En Santiago capítulo 1 hay una construcción similar. Santiago capítulo 1, versículo 17. En español acá en la Reina Valera dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Pero una mejor traducción sería, cada buena dádiva y cada don perfecto desciende de lo alto. Entonces, a la luz de esta construcción, algunos dicen, Pablo no está hablando tanto de la totalidad de la Escritura siendo inspirada, sino de cada parte de la palabra de Dios siendo inspirada. Cada Escritura es inspirada por Dios, cada rollo, cada escrito es inspirada por Dios. Pero en última instancia no existe ninguna diferencia esencial o sustancial en cuanto a la inspiración de la Biblia. Si Dios inspiró cada parte, Dios también inspiró el todo de la Biblia, la totalidad de las partes. Lo que Pablo está expresando aquí de manera enfática es que el todo de la Biblia, la totalidad de la Biblia, sin excepción alguna, es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. Todas las partes de la Biblia son inspiradas por Dios. Y la Biblia es todo lo que Dios quería que fuera. Ahora, siempre han habido personas que dicen, yo creo en la Biblia. Yo creo en la Biblia, pero no creo que Adán y Eva hayan sido los primeros padres de la humanidad. O tenemos esas personas que dicen, yo creo en la Biblia, pero no creo que una serpiente hablaba. Eso es un mito. Y la Biblia se ha acomodado a los mitos. O creo en la Biblia, pero no creo que Jonás fue tragado por un pez. O sea, estas personas, que son cada vez más dentro de la iglesia, afirman que pueden entender la verdad de esas historias, pero no creen en su historicidad. Afirman la verdad de esas historias, pero no creen en la historicidad de los eventos de esa historia. Bueno, déjenme decirle a esas personas que Pablo aquí declara que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, sí, incluso los relatos de Crónicas o las leyes del libro de Levíticos. Toda la Escritura es inspirada por Dios, incluso esas historias raras y eventos raros del libro de Jueces. Todo ha sido inspirado por Dios, no solo Juan 3:16, o los relatos que más se acomodan a nuestra cosmovisión, o los que son más confiables, o los menos desafiantes a nuestra ciencia o a nuestra cultura actual. Toda la Biblia es inspirada por Dios. La inspiración de la Biblia es entonces plenaria, ocupa el todo, y es verbal, las partes. Alcanza a la totalidad de la revelación, incluyendo incluso sus más pequeñas particularidades en las copias originales. Cada coma, cada i, cada o ha sido inspirada por Dios. Eso es lo que Pablo afirma aquí con tan solo 3 palabras en el texto original griego. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero de poco sirve realmente afirmar la extensión de la inspiración de la Biblia sin definir lo que significa la palabra inspiración.
Nosotros por un lado podemos decir, sí, la palabra de Dios ha sido inspirada en todo, en todas sus partes e incluso en sus palabras, pero si nosotros no sabemos qué es lo que queremos decir con la doctrina de la inspiración, de poco sirve realmente afirmar su extensión. ¿Qué es lo que Pablo quiere decirnos con la palabra o con la frase inspirada por Dios? Toda la escritura es inspirada por Dios. Bueno, esta frase, inspirada por Dios, es en realidad una sola palabra en griego, una palabra, lo llamamos una palabra compuesta, que consiste de dos palabras simples. Nosotros tenemos estas palabras en español, por ejemplo, baloncesto, ¿sí? Son dos palabras simples que consiste o hacen a una. La palabra abrelatas, dos palabras, ¿sí? Simples que hacen una palabra compuesta. De la misma manera aquí, esta frase, que en castellano se traduce como inspirada por Dios, es en realidad una sola palabra compuesta en griego. La primera palabra es theos, de donde nosotros sacamos la palabra Dios. Y la segunda palabra significa soplar. La segunda palabra significa respirar. Por tanto, una mejor traducción de esta frase sería: toda escritura es respirada por Dios, o toda escritura es soplada por Dios, es exhalada por Dios. Eso es lo que Pablo está queriendo decir aquí. Y con eso, Pablo está describiendo la acción divina durante la creación de la Biblia. Dios fue el que exhaló la palabra. Dios es quien sopló la palabra. Acompáñenme a 2 de Pedro, donde se describe un poquito más el proceso de la inspiración. 2 de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, escuchen, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. En realidad ahí Pedro está hablando es de origen privado. Ninguna profecía ha venido o se ha originado en el hombre, dice. Porque nunca la profecía fue traído por voluntad humana, sino, escuchen, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aunque en castellano es la misma palabra de 2 de Timoteo 3:16, en el original no es la misma palabra. Aquí está hablando, fueron llevados, ¿sí? Fueron llevados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios fueron llevados por el Espíritu Santo para decir las mismas palabras de Dios. O sea, lo que Pablo está diciendo en 2 de Timoteo 3:16, al afirmar la doctrina de la inspiración bíblica, es esto, hermanos, que Dios es el autor y Dios es la fuente de toda la Escritura. Fue exhalada por Dios, fue soplada por Dios. Él es el autor y Él es la fuente. Esta es simplemente otra forma de decir que la Escritura es la palabra de Dios, algo que de hecho Jesús afirma en Juan capítulo 10, versículo 35. Noten esto. Juan capítulo 10, versículo 35. ¿Lo tienen? Juan capítulo 10, versículo 35, está Jesús hablando, dice: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la ¿qué? La palabra de Dios. Y noten lo que dice: y la escritura no puede ser quebrantada. Noten la yuxtaposición. Jesús yuxtapone la palabra de Dios ¿con qué? Con la escritura. Eso es lo que Pablo está haciendo en 2 de Timoteo 3:16. Dios es la fuente y el origen de la palabra. La palabra de Dios es la escritura.
Esto era algo que Cristo afirmaba. Pablo no está inventando la doctrina de la inspiración plenaria y verbal. Simplemente él está articulando la misma perspectiva que Cristo tenía en cuanto a la Biblia. Pablo está explicando, articulando la misma perspectiva que Jesús tenía sobre la Biblia, algo que vemos en Mateo capítulo 5, versículo 17, cuando Jesús en el Sermón del Monte dice: no penséis que yo he venido para abrogar la ley o los profetas, es decir, el Antiguo Testamento. Jesús le dice al pueblo: no he venido para abrogar, no he venido para destruir el Antiguo Testamento, sino ¿para qué? Para cumplir. Versículo 18, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús afirmaba la inspiración no solo del todo, la ley y los profetas, sino también de las palabras. Dice: ni una jota ni una tilde. De las letras, de las particularidades del texto. O sea, esto no es una invención de Pablo. No es una invención de Pedro en segunda de Pedro. Esto es simplemente otra articulación de la misma perspectiva que Jesús tenía sobre la palabra de Dios. Y si esta era la perspectiva que Jesús tenía sobre la Biblia, nosotros no podemos tener una perspectiva más baja sobre la Biblia. Jesús y los apóstoles tenían esta perspectiva alta de la Biblia. De hecho, al definir la naturaleza de la Biblia como inspirada por Dios, Pablo además aquí en 2 de Timoteo 3:16 nos da la razón por la cual nosotros creemos en la inerrancia de la Biblia. No solo en la inspiración de la Biblia, sino también en la inerrancia de la Biblia. ¿Qué es la inerrancia? Con la inerrancia nosotros lo que queremos decir es que la Biblia no erra. No erra en ninguna parte. Nosotros confiamos que la Biblia no contiene errores. ¿Por qué? Porque en última instancia proviene de un Dios que no comete errores, ¿se entiende? Entonces Pablo, al hablar de la inspiración plenaria y verbal, también nos da la razón por la cual nosotros afirmamos en la inerrancia. En otras palabras, cuando nosotros entendemos lo que es la Biblia, nosotros también entendemos la calidad de la perfección de la Biblia. Cuando nosotros entendemos la naturaleza, de dónde viene, de dónde se origina, nosotros también entendemos la perfección que tiene. Es inerrante, es de origen divino. Y como Dios no miente, la Biblia tampoco puede mentir. Es así de simple. Es así de simple. Afirmamos que su veracidad absoluta está implicada en su naturaleza única. Porque es de origen divino y Dios nunca miente, entonces la Biblia tampoco puede mentir en ninguna parte. Siempre dice la verdad. ¿Saben por qué? Porque es la verdad. Porque es la verdad. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 17, versículo 17? Jesús le ora al Padre y le dice: santifícalos en tu palabra, en tu verdad, tu palabra es verdad, dice. Jesús define a la palabra no como diciendo la verdad, como articulando la verdad, como dando testimonio a la verdad, sino como siendo la verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la definición suprema, absoluta, de lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Jesús no dice tu palabra es verdadera. Él dice tu palabra es verdad. Es la definición suprema de la verdad, de lo que sí es verdadero y de lo que no es verdadero. Y esto es importantísimo para el creyente. ¿Saben por qué? Porque esto significa que toda afirmación que nosotros escuchemos en el mundo se debe medir a la luz de la Biblia y nunca al revés. Toda afirmación que el creyente escucha que supuestamente sea verdad debe ajustarse a la norma suprema de verdad. Si no se ajusta a la norma suprema de la verdad, lo cual es la Escritura, entonces no es verdadero. No es verdadero. Todo se debe medir a la luz de la palabra de Dios, nunca al revés. De hecho, si comienzas del otro modo,
eventualmente perderás tu confianza en la Escritura y te convertirás en un liberal. Si comienzas de la otra manera, si comienzas con los fenómenos de la Escritura y comienzas con el hecho, estoy viendo la Escritura y noto que aquí los números no cuadran. Y que los evangelios sinópticos acá me dice una cosa y acá me dice otra cosa. Y que en 7 días la ciencia me dice que esto fue un proceso evolutivo de varios millones de años. Si yo comienzo por ahí y después trato de traer la palabra que se ajuste a esa verdad o a esa realidad, eventualmente te convertirás en un liberal. No inviertas el proceso. Toda afirmación en el mundo debe ajustarse a la norma suprema de verdad, la cual es la palabra de Dios, la cual nunca miente, siempre afirma lo que es verdadero porque es de origen divino. Es así de simple. Es así de simple. La naturaleza única de la Biblia. No hay otro libro como esto, jamás escrito por el hombre. Solo este libro es de origen divino y permanece para siempre. Eso es lo primero que Pablo dice en 2 Timoteo 3:16, que afirma la naturaleza única de la Biblia. Lo segundo que Pablo declara es la naturaleza útil de la Biblia. La naturaleza útil de la Biblia. Acompáñenme de nuevo a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la escritura es exhalada, es soplada por Dios, es de origen divino y es ¿qué? Es útil, dice Pablo. No solo es inspirada, dice que además es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí es importante observar lo siguiente, hermanos. La naturaleza útil de la Biblia se desprende de su naturaleza única. Ambas están relacionadas. La Biblia es útil, ¿por qué? Porque proviene de Dios. Están relacionadas, Pablo las pone al mismo nivel, es inspirada y es útil. O sea, porque la Biblia es una revelación divina, perfectamente escrita en todo sentido, entonces tiene una serie de beneficios esenciales para el creyente, esenciales, únicos. Y esto es lo que Pablo quiere decir aquí por la palabra útil. Es útil, es beneficiosa. La palabra de Dios, otra traducción sería, es provechosa. Es provechosa. De hecho, Pablo ya había utilizado esta palabra antes en 1 Timoteo. Acompáñenme ahí. 1 Timoteo para que vean otro lugar donde Pablo utiliza esta palabra. 1 Timoteo capítulo 4. Versículo 7. Noten esto. 1 Timoteo 4, 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es ¿qué? Provechoso. Esa es la misma palabra que aparece en 2 Timoteo 3:16 y se traduce como útil. Para poco es útil el ejercicio corporal, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. En Tito, el libro que le sigue a 2 Timoteo, Tito capítulo 3, Pablo vuelve a utilizar la misma palabra. Versículo 8, Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y ¿qué? Y útiles a los hombres. Misma palabra de 2 Timoteo 3:16. Son útiles estas palabras. La palabra de Dios es provechosa, es beneficiosa. ¿Por qué? Porque es de origen divino. Tiene una serie de beneficios esenciales para nosotros. Ahora, evidentemente, la Biblia es mucho más que simplemente un libro provechoso. La Biblia es mucho más que simplemente un libro provechoso o ventajoso o beneficioso. En el contexto de 2 Timoteo 3, la idea es que la Biblia no solo es provechosa, sino que la Biblia es importante y confiable. Ese es el punto. La Biblia es importante y es confiable, dos cosas que son muy diferentes, de hecho. Decir que la Escritura es importante no exige demasiado de la Biblia, realmente. No reclama lo suficiente de ella. Si alguien viene y me dijera,
¿sabes? La gasolina es importante para el funcionamiento del motor de mi vehículo. Bueno, la realidad es que yo no pensaría que esa persona es muy inteligente, que digamos. Por supuesto que la gasolina es importante para el funcionamiento del motor del vehículo, pero el punto es que la gasolina no es solo importante, sino que la gasolina es esencial para el funcionamiento del motor, ¿se entiende? Es esencial. De la misma manera, hermanos, la Biblia no solo es importante, la Biblia es esencial. Es mucho más que importante, es mucho más que ventajosa, es mucho más que provechosa. La Biblia es determinante, es indispensable para nosotros porque produce 4 beneficios importantísimos para el creyente. Y una mirada más detenida a cada uno de estos 4 beneficios pone de relieve la total necesidad que nosotros tenemos de depender de la Escritura todos los días de nuestra vida. Cuando nosotros estudiamos los 4 beneficios, nos damos cuenta de que realmente no podemos vivir sin la palabra de Dios. Hacemos mal en cerrarla y esconderla. Hacemos mal en dejarla ahí sin abrir en la mesada de nuestro hogar. La Biblia es indispensable porque produce 4 beneficios esenciales. Noten, en primer lugar, la Biblia es útil ¿para qué? Para enseñar. Ese es el primer beneficio. La Biblia es útil para enseñar. En el original literalmente dice así: toda la escritura es soplada o exhalada por Dios y es útil para la enseñanza. No dice para enseñar, dice para la enseñanza. O sea, el énfasis de Pablo no está tanto en el proceso. El énfasis de Pablo no está tanto en la metodología. El énfasis de Pablo está en el contenido. La palabra de Dios es útil para la enseñanza. Esto quiere decir que la Biblia es el único elemento válido para impartir la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque es la verdad de Dios. Porque es la verdad de Dios. Es el único elemento válido. De ahí que viene la insistencia de Pablo en el siguiente capítulo sobre lo que nosotros debemos predicar en la iglesia. Noten, 2 Timoteo 4, versículo 1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques ¿qué? La palabra. Pablo insiste en la predicación de la palabra porque solamente la palabra es el único elemento válido que imparte verdad de Dios. No hay otro. Entonces, ¿qué vamos a andar perdiendo el tiempo predicando sobre otra cosa que no es la palabra de Dios? Y sin embargo, eso es lo que vemos en muchas iglesias. Una insistencia en predicar todo menos la palabra. Como que si Dios en primer lugar fuese a bendecir eso. Dios no bendice donde no se predica la verdad y tú solamente encontrarás la verdad de Dios en la palabra de Dios. Pablo insiste, predica la palabra y nada más que la palabra. La palabra de Dios es la única fuente válida, es la única fuente segura, es la única fuente eficaz para enseñarnos a nosotros cómo vivir vidas agradables delante de Dios. No hay otra cosa. Y todo se ajusta a la palabra, no al revés. No al revés. En segundo lugar, la Biblia dice que es útil ¿para qué? Para redarguir. No solo es útil para la enseñanza, dice Pablo, también es útil para redarguir. Esta palabra habla de una expresión fuerte de desaprobación. Se refiere a una expresión fuerte de refutación, esa es la idea. Refuta, desaprueba. Y como en el beneficio anterior, Pablo aquí no usa el verbo redarguir. Pablo usa un sustantivo. O sea, literalmente dice, toda la escritura es soplada por Dios y es útil para la enseñanza y es útil para la reprensión. Para la reprensión. Otra vez el mismo concepto. El verbo expresa acción. El sustantivo expresa el elemento actuante. Pablo no está enfocándose en la acción. Pablo está enfocándose en el elemento actuante. Esto quiere decir que la única reprensión válida que tiene autoridad es la que proviene de la palabra de Dios.
La única refutación, la única desaprobación para el pecado que tiene validez es la que viene y está sostenida y avalada por la palabra de Dios. No hay otra. Conocen este pasaje en Hebreos capítulo 4, cuando hay otra descripción de la palabra de Dios. Versículo 12, el autor de Hebreos dice, escuchen, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Noten cómo se describe a la palabra como un ser viviente, es activa, dice. Y penetra, y es más cortante, y es eficaz, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne, dice, la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y escuchen versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, la palabra de Dios es la única reprensión válida. Nadie, por más grande que sea en la iglesia, tiene en sí mismo la autoridad para redarguir a otros. ¿Entiende eso? Nadie. Por más años que tenga en la iglesia, por más que sea el fundador, por más que sea quien sea, nadie tiene autoridad en sí misma para redarguir a otro por su propia determinación o regulando la reprensión de acuerdo a su propio criterio personal. Solo la palabra de Dios tiene semejante prerrogativa divina de reprobar el pecado. Nadie más lo tiene. Solo la palabra de Dios tiene esta autoridad final para reprobar el pecado del creyente y en el incrédulo. Nada más, ni nadie más. En tercer lugar, 2 Timoteo 3:16 dice que la escritura no solo es útil para la enseñanza, para la reprensión, la Biblia también es útil ¿para qué? Para corregir. Para corregir. Y este es el beneficio positivo justamente de la palabra anterior. De la palabra anterior. La palabra anterior es el aspecto negativo, refuta, desaprueba el pecado. Y ahora viene el aspecto positivo. La palabra de Dios corrige. Se refiere no tanto a la desaprobación del pecado, sino a la restauración de una persona al camino correcto. De eso está hablando la Biblia. No solo desaprueba, refuta, reprueba el pecado, sino que además restaura a la persona después de desaprobar su vida ¿a qué? Al camino correcto. Solo la Biblia es útil. Habla de restauración, de volver a encaminar. Es ese restablecimiento al camino correcto y solo es posible por medio de la palabra de Dios. Por ejemplo, vayamos a Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Noten lo que hace Pablo aquí en Efesios capítulo 4, versículo 20. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despojaos. Ustedes ya no viven de esa manera. Esa vida ha sido desaprobada por la Escritura. Pero después de desaprobar, de reprobar el pecado, Pablo dice que ahora despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos. Esta es la restauración. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos, dice Pablo, del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y gloria a Dios de que la palabra de Dios no solamente reprueba el pecado, sino que también restaura el alma. Nos muestra el camino, nos corrige, nos hace volver a encajar de acuerdo al deseo de Dios, a la manera de Dios, para que vivamos vidas agradables. Por último, dice que la palabra de Dios es útil para enseñar o para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección. Y último lugar, ¿qué dice? ¿Para qué? Para instruir en justicia. Por último, la Biblia es útil para instruir en justicia.
Y aquí por cuarta vez Pablo, en vez de traducir o utilizar un verbo, como aparece en nuestras versiones, utiliza otro sustantivo, que en este caso tiene que ver con el entrenamiento, tiene que ver con la formación de un niño. De hecho, esta es la palabra de la cual nosotros derivamos, la palabra en español pedagogía. ¿Sí? Tiene que ver con el entrenamiento de un niño, con la formación de un niño. Pablo la usa, por ejemplo, en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y vosotros, padres, dice versículo 4, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos ¿en qué? En disciplina y amonestación del Señor. Padres deben criar a sus hijos en la formación, en el entrenamiento del Señor. Esa es la idea. Habla de la formación de un niño. Y lo que Pablo está diciendo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, es que la Biblia es el único instrumento adecuado para educarnos a nosotros en la justicia que Dios demanda. Solo la Biblia es ese instrumento que nos enseña, que nos educa, que nos entrena, que nos forma para poder cumplir con todas las exigencias de Dios. No hay otro libro. La Biblia nos muestra cómo debemos poner en práctica sus enseñanzas con ilustraciones, con ejemplos. Eso es la formación de la palabra de Dios. De hecho, volvamos a Efesios capítulo 4. Recién estuvimos ahí. Y leímos los versículos 20 al 24, pero noten cómo Pablo después de no solo reprobar y corregir, después Pablo forma. Hay un proceso de entrenamiento, noten versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, noten que Pablo ahora se pone específico a hablar de ejemplos prácticos, dice, ¿cómo nos vestimos del nuevo hombre? ¿Cómo renovamos el espíritu de vuestra mente? Dice, bueno, así. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, ira, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Noten lo que Pablo hace. Después de desaprobar, corrige y después de la corrección, entrena. Eso es lo que hace la palabra. Entrena, nos forma y nos dice, nos muestra cómo poner en práctica sus enseñanzas, con ejemplos prácticos, con ilustraciones prácticas en nuestra vida. Hermanos, cuando nosotros leemos todos estos beneficios que tiene la palabra, llegamos a la conclusión de que no necesitamos otra revelación para estar informados. No necesitamos otro libro creado o de origen humano para que nosotros sepamos cómo debemos vivir para el deleite de Dios. Solo hay un libro que está por encima de todos los libros alrededor del mundo y es la palabra de Dios, la cual es suficiente para nuestro caminar cristiano en virtud de su útil naturaleza. Como es un libro único, provee beneficios esenciales para nuestra vida. No necesitamos otro. Esta es la regla y la norma de la verdad para el creyente. ¿Por qué acudir a algo más que no sea la palabra? ¿Y por qué predicar en la iglesia algo que no sea la Biblia? Tiene todo lo que necesitas, porque es la verdad de Dios. En tercer y último lugar, Pablo no solo describe la naturaleza única de la Biblia, Pablo no solo describe la naturaleza útil de la Biblia, Pablo también describe, en tercer lugar, la naturaleza última de la Biblia. La naturaleza última de la Biblia. Noten lo que dice el versículo 17 de 2 Timoteo 3, a fin de que, o sea, la Biblia es soplada por Dios y es provechosa, es esencial para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección y para la formación en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado ¿para qué? No dice para alguna, para toda buena obra. Para toda buena obra. O sea, noten cuál es el propósito. El propósito definido por Dios para la Biblia es que nos equipe para una vida cristiana que le traiga gloria a Él. Para eso fue dada la Biblia. La Biblia no fue dada para que se ajuste a nosotros. La Biblia no fue dada para cumplir nuestros sueños. La Biblia no fue dada para buscar acá, abrir un día, a ver qué trabajo tengo que hacer, o con quién debo casarme. No, no. La Biblia fue dada en último lugar y el propósito final para que nos equipe para una vida que le plazca a Dios. Ahora, es cierto que la Biblia, la Escritura, es lo suficientemente poderosa para darnos la sabiduría necesaria para alcanzar la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. De hecho, Pablo, en este mismo capítulo, 2 versículos antes, en el versículo 15 afirma eso. Pablo dice que la Escritura, y él la llama la Santa Escritura, porque proviene de Dios, la Sagrada Escritura, dice, las cuales te pueden hacer sabio ¿para qué? Para la salvación. Es cierto que la Biblia nos muestra el camino a la salvación, pero su objetivo final es mucho más que nuestra justificación. ¿Se entiende eso? La Biblia nos fue dada para mucho más que nuestra justificación. Pablo señala que la Biblia nos prepara para una vida entera de santificación. Y esto es importante de entender, hermanos. Entre nuestra conversión y la glorificación, viviremos en justificación y santificación. Entre nuestra conversión, lo repito, entre nuestra conversión y la glorificación, el día final, nosotros viviremos entre la justificación, que es por la fe, y la santificación en el creyente. Y en ese negocio, en ese ámbito, en ese lugar entre la justificación y la santificación es que se desempeña la Biblia. La Biblia se mueve de esa manera. Eso es lo que hace. Nos empuja hacia buenas obras. No solo establece el camino de la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Cristo, sino que hace mucho más que eso. Hace mucho más que eso. Noten en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 19. Pablo, mismo autor, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. El hombre no puede justificarse delante de un Dios santo a través de sus propias buenas obras. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento. La justicia de Dios, ¿por medio de qué? De la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y pueden seguir leyendo. Pero noten que Pablo dice que la Biblia, acá en este caso dice, la ley y los profetas nos han mostrado el camino de la salvación, que ningún hombre, sea judío, sea griego, se puede justificar delante de Dios por sus buenas obras. No hay ningún ser humano que pueda hacer eso. La salvación solo es mostrada por la Biblia y es que viene en Jesucristo a través de la fe, gratuitamente. Todo aquel que cree en Él puede alcanzar la salvación. Y la Biblia establece este camino, nos muestra el camino para la salvación, para que nosotros dejemos de confiar en nosotros mismos. Es decir, nosotros somos hechos justos, somos justificados por medio de nuestra fe en Cristo Jesús, no por medio de nuestras obras. La Biblia es clara acerca de eso. Pero aunque nosotros no somos salvos por nuestras buenas obras,
Pablo dice en Efesios capítulo 2, del 8 al 10, que nosotros, aunque no somos salvos por nuestras buenas obras, somos salvos para buenas obras. Noten Efesios capítulo 2. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte de que ha llegado al cielo sobre su propio esfuerzo. Pero noten lo que dice el versículo 10. Pablo deja en claro que no somos salvos por obras. Pero en el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por buenas obras, pero somos salvos para buenas obras. Para buenas obras. Y esto no es algo nuevo de Pablo. Pablo habla mucho acerca de esto, por ejemplo, en Tito. En Tito habla mucho acerca de la importancia de las buenas obras en la vida del creyente. Noten en Tito capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos le niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Capítulo 2, versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros, está hablando de Jesús, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso ¿de qué? De buenas obras, no dice buenas intenciones, buenas obras. Capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos ¿a qué? A toda buena obra. Versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse ¿en qué? En buenas obras. Versículo 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. El creyente debe ocuparse en buenas obras, no para alcanzar la salvación, sino para mostrar su salvación. Para demostrar que ha sido salvo por la gracia de Dios. Así que la Biblia no solo nos muestra el camino de la salvación, sino también que nos muestra el camino de la vida cristiana. La Biblia no solo fue dada para nuestra justificación, sino también para nuestra santificación, para un pueblo que sea celoso de buenas obras. La naturaleza última de la Biblia, ¿saben cuál es? Desarrollarnos para la fe, para la piedad, para la vida y para toda buena obra a fin, dice el texto, de que cada uno de nosotros sea perfecto. Noten, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Con ese fin, de que seamos perfectos. Ahora, la palabra en el original tiene que ver más con la aptitud de alguien que con un estado de perfección. No tiene que ver acá con la ausencia de pecado, no está hablando de eso Pablo. Pablo está diciendo a fin de que cada uno de nosotros seamos perfectos en el sentido de que seamos aptos, que tengamos lo adecuado para poder vivir una vida que le agrade a Dios. Es decir, se refiere a la capacidad que nosotros podemos tener por medio de la Biblia para satisfacer todas las demandas que Dios hace de nosotros en esta vida. La Biblia nos puede dar eso. La Biblia nos puede preparar para satisfacer las demandas que Dios impone en nuestra vida. Sed santos porque yo soy santo. ¿Saben qué? La Biblia te prepara para eso. Apártate del mal. Sígueme, toma la cruz y sígueme todos los días. La Biblia te entrena, te forma, te corrige, te redarguye, te instruye para que puedas cumplir con todas las exigencias de Dios. Ese es el propósito final de la Biblia y por consiguiente de toda nuestra vida cristiana. Hacer buenas obras para la gloria de Dios. La palabra de Dios nos fue dada para conformarnos a la imagen de Cristo, para hacernos crecer a la imagen del Hijo de Dios. Fuimos salvos por gracia mediante la fe, no por obras, pero somos salvos para una vida de buenas obras y para llegar a la estatura del Hijo de Dios. La palabra de Dios no fue dada para eso. No fue dada para eso. Esa es la última naturaleza. Santificarnos. Es el elemento vital del creyente.
el espejo que nos muestra nuestro pecado, reprueba nuestro pecado y después nos restaura a una vida de santidad. Solo la Biblia hace eso. Ahora, déjenme cerrar con esto. Porque creo que todos estamos de acuerdo, espero, todos estamos de acuerdo en que la herejía conduce a la impiedad, ¿no? O por lo menos deberíamos estarlos. Todos estamos de acuerdo en que la herejía, la falsa doctrina, la media verdad, la mentira, ¿conduce a qué? A la impiedad, a la inmoralidad. Lo hemos visto suceder a lo largo de la historia y de hecho lo vemos en la Escritura. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2:16, si no vayan ahí, pero Pablo, después de decir que nosotros procuremos con diligencia presentarnos ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa correctamente la Biblia, después de decir eso, noten lo que dice Pablo en 2 Timoteo 2:16, dice, un capítulo antes, mas evita, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías. ¿Por qué? Porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena. La herejía, la falsa enseñanza, carcome, dice el cuerpo, como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, dados ejemplos, Pablo, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. O sea, es claro, hermanos, que la herejía, la falsa enseñanza, la media verdad eventualmente conduce a la impiedad, pero a menudo nosotros no recordamos que esto también funciona de la otra manera. La impiedad a veces conduce a la herejía. La impiedad a veces conduce a una vida de inmoralidad. Y esto funciona con la palabra de Dios. Y esto funciona con la palabra de Dios. Yo veo cada vez más y más personas que están cambiando su perspectiva de la Biblia sobre la inspiración plenaria y verbal. ¿Para qué? Para acomodar su inmoralidad. Cambian la doctrina, rebajan la visión que tienen de la Biblia para poder acomodar su propia impiedad o la impiedad o la inmoralidad de aquellos que quieren permitírselas. Hermanos, escuchen esto, la impiedad conduce a la herejía y muchas veces, y lo veo con hermanos, lo veo con hombres, incluso hay ejemplos de seminaristas que han ido por el seminario, han tenido un entrenamiento bárbaro, pero después para ajustar su inmoralidad rebajan la suficiencia de la Escritura. Y eso conduce a la herejía. Se apartan de la verdad y trastornan su fe. Y a muchos los ha llevado una vida de lujuria, la maldad los ha llevado a una baja perspectiva de la Biblia, y ahí está la tentación que puede venir para nosotros personalmente. Nosotros podemos pensar tal vez, yo nunca dejaré de creer en la inspiración. No, acá la tengo, tatuado en el pecho. Nunca dejaré de creer en la inspiración, en la inerrancia, en la suficiencia de las Escrituras. Pero escucha aquí, si nosotros dejamos que nuestro corazón empiece a amar a algo o a alguien más que al Dios de la Biblia, estamos a un pasito nomás de negar la Biblia y alejarnos de la fe. Hermanos, no nos limitemos simplemente a aferrarnos a la Biblia sin amarla. ¿Se acuerdan lo que dice el salmista en el Salmo 119, versículo 97? Oh Jehová, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día. Cuánto amo yo tu ley. ¿Amas la palabra de Dios? ¿O te aferras a la Biblia sin amarla? ¿Amas la palabra de Dios? Nosotros tenemos que mantener la Biblia en lo que amamos y en el modo en que vivimos, de modo que nosotros nos podamos oponer con éxito a los ataques de Satanás ante la desconfianza que quiere darnos de la Biblia. Amemos la Biblia. Amemos la Biblia.
Y no rebajemos nuestra perspectiva de la Biblia para acomodar nuestra inmoralidad. Hermanos, la palabra de Dios está siendo atacada implacablemente. La palabra de Dios está siendo atacada sin tregua en muchos frentes, en el hogar, en el trabajo, en los estudios, en la oficina. Todo el tiempo la palabra de Dios está siendo atacada. El aire que nosotros respiramos en este mundo es tóxico. Es tóxico, es malo. Donde quiera que nosotros miramos, cualquier televisión que prendamos, un celular que tengamos a nuestras manos, vemos inmediatamente que hay agresiones directas contra la naturaleza de la Escritura. Y lo más triste es que muchas veces el fuego no viene de afuera, viene de adentro. Viene de adentro de la iglesia, donde la Biblia está siendo rebajada por los académicos. Hermanos, la batalla por la Biblia es una lucha de la cual nosotros no podemos retroceder. Porque en última instancia, la batalla por la Biblia es un ataque contra la integridad misma de Dios. Dios es la fuente y el autor de la Biblia. Nosotros no retrocedemos porque nosotros amamos a Dios. No perdamos nuestra confianza en la palabra de Dios, que lleva ese sello inconfundible de la autoridad divina. Hagamos uso de la Biblia siempre, porque es esencial para enseñar lo que es correcto, para redarguir lo que no es correcto, para corregir cómo ser correcto y para instruir en justicia en cómo permanecer correcto delante de Dios. Amemos la Biblia. Amemos la Biblia porque cuanto más la amamos, más capacitados estaremos para la obra de Dios y menos tentados estaremos para vivir una vida de impiedad. Amemos la Biblia, esta es la batalla, de cual el cristiano no puede retroceder. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Palabra que se origina en ti, que tiene vitalidad, que es única, que es útil y provechosa, que es esencial para nuestra vida, porque nos prepara para ser capacitados, adecuados, instruidos en todo lo que necesitamos para llevar vidas que te agradan delante de ti. Pero muchas veces, Padre, nosotros podemos caer en la tentación de sostener una Biblia bajo los brazos, pero no amarla en nuestro corazón. De tener una Biblia abierta en nuestra casa, pero no tenerla abierta en nuestra mente. Y hemos dejado de utilizarla. Y de a poquito hemos sido sumergidos al ambiente tóxico de este mundo, a los ataques de Satanás, que nos hacen crecer en desconfianza de lo que tú has dicho. Y empezamos a dudar si realmente la borrachera es pecado, o si el adulterio es pecado, o si el divorcio es pecado, o si el homosexualismo es pecado. Empezamos a dudar porque se ha sembrado en nuestra mente una duda tóxica, y nosotros estamos descubiertos, con el alma desnuda, con el corazón abierto, porque no utilizamos tu palabra. Padre, muéstranos nuestro pecado, de ser complacentes con este mundo, y de que tal vez en nuestro corazón hay más mundanalidad de lo que pensamos. Esa idea de independizarnos de tu consejo, de independizarnos de tu voluntad, de querer hacer lo que nos da la gana, pensando que porque tenemos una Biblia abierta en nuestra casa tú nos vas a bendecir de todas maneras. Convence de pecado nuestra alma, porque sabemos que con el convencimiento de pecado no solo viene el arrepentimiento, sino también la restauración. Muestra, Señor, que tu Biblia es suficiente, tu palabra es suficiente, la Escritura es suficiente, es todo lo que necesitamos. Y ayúdanos a tomar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cualquier idea, cualquier opinión, cualquier punto de vista, Señor, ayúdanos a someterlo a la autoridad final que tiene tu palabra. Crea en nosotros, Señor, un amor fuerte, un amor fervoroso por la palabra de
Dios, la cual permanece para siempre, nos edifica siempre, nunca nos engaña y nos prepara para una vida que es agradable ante tus ojos. Ayúdanos a luchar por tu palabra. Luchando por tu palabra, lucharemos por ti. En el nombre de Cristo Jesús.